Vamos a una elección sumamente compleja. Elecciones en tiempo de pandemia, elecciones en un contexto de polarización muy grave, polarización sumada a intolerancia, en un contexto además de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, inseguridad, en fin, nuestros grandes problemas históricos y resueltos, en una elección en contextos de desinformación, fake news, lo que hablamos en ese momento, y además, pues encima de todo, pues se nos viene la pandemia. Bueno, la elección más grande, la elección más compleja, pero también esto pinta para ser la elección más incluyente. Justo lo que decía, se han tomado una serie de medidas afirmativas a nivel federal y a nivel local muy importantes. No son pocos los soples que establecieron cuotas de candidaturas para jóvenes, y eso es bien importante. No hay un apartado específico que diga campañas de jóvenes. Aquí el público del instituto es de 94 millones de mexicanas y de mexicanos que eventualmente pueden acudir el 6 de junio a emitir su voto. Y a todos ellos hay que hablarles. A los jóvenes, desde luego, para que lo ejerzan muchos de ellos por primera vez, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? Hacemos una traducción, fíjate, a propósito del mensaje para los jóvenes, también tiene que ver con el tipo de plataforma que tú utilizas, ¿no? Hoy el énfasis que le tenemos que poner a todas las campañas de difusión en radio y televisión, me atrevo a decir que es prácticamente el mismo en términos de esfuerzo institucional que el que se tiene que hacer en mecanismos sociodigitales. No basta con llamar a participar, no basta con llamar a las urnas, sino que el gran llamado que hacemos como INE desde esa Estrategia Nacional de Cultura Cívica es a involucrarse en los asuntos públicos y de forma permanente. Entonces, no estarían exentos las y los jóvenes a ese llamado. Nosotros vemos que es muy importante seguirle apostando al tema de capacitación para los jóvenes y que sigan queriendo participar y que sobre todo vean un espacio real de participación en movimiento ciudadano y sigan queriéndose integrar a nuestras filas. Yo anticipo que va a haber una participación muy importante. Yo creo que sin problemas vamos a pasar el 50%, vamos a llegar probablemente al 55%, que para una elección intermedia es muchísimo. Y de ese porcentaje yo creo que la gran mayoría van a ser jóvenes. ¿Qué es lo que hay que comunicar fundamentalmente? Seguridad y confianza, ¿no? A la población en términos de la pandemia que nos tocó vivir. Combatir una pandemia significa cuidarme yo para cuidarte a ti, significa asumir la responsabilidad en el cuidado del colectivo. Y hoy en tiempos de pandemia eso pasa efectivamente por el cuidado sanitario. Porque la cultura cívica no es solo la participación política, es la convivencia social. El reto número uno es el desencanto. Es un desencanto propio y a veces un desencanto heredado. A mí de verdad que me pesa y sí siento feo, me duele oír personas jovencitas decir, ¿para qué voto si siempre ganan los mismos? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Que las y los chavos, que las y los jóvenes se enganchen y se comprometan con la regresión de la democracia. Los jóvenes, las jóvenes están buscando cómo tratar de entender esto de la democracia y la vida electoral. Y eso me parece muy importante. Yo pienso que a los jóvenes que especialmente estén descontentos con la democracia, tenemos que llevarles el mensaje. Y yo creo que mucho el mensaje también tiene que recordar que este ha sido un camino largo. Ha sido un camino largo. Siempre digo que piensas que fuiste a votar, cambió el gobierno, cambió de derecha a izquierda o de centro a derecha o de derecha a centro, lo que ustedes quieran, ¿no? Y eso es lo normal. Y siempre ha pasado. Y así es la historia de México. Pues ojalá fuera así. No son pocos los soples que establecieron cuotas de candidaturas para jóvenes. Y eso es bien importante. O sea, ¿cuántas veces habías visto candidatas y candidatos que padecen alguna discapacidad y que participan precisamente en virtud, digámoslo así, de esta lógica de inclusión a partir de esa discapacidad? Yo creo que esto puede tener efectos, déjame decirlo así,
pedagógicos en términos de cultura cívica muy importantes. El problema es la desigualdad y una desigualdad que está pegando en una generación. A mí cómo me molesta que les digan que es la generación de cristal. Pues es la generación que está entendiendo que las cuestiones no son como se las dejamos otras generaciones, ¿no? Que la agresión no está bien, que la discriminación no es sana, que la guerra no soluciona, etcétera, ¿no? Que la violencia no. Entonces, le estamos dejando condiciones adversas a una generación que piensa diferente que nosotros. Y no les estamos dejando construir. Claro que las y los jóvenes se involucran en lo público, simplemente que a veces lo hacen a través de los cauces no institucionales, de otros cauces que también son válidos, son valiosos, no solamente válidos, son valiosos para toda democracia, ¿no? La mayoría de estos promotores son gente joven, ¿no? Para empezar, ¿no? Que son los activistas la mayoría son gente joven. Cuando diseñamos nuestros proyectos fue muy pensado en los jóvenes. El 28% puede definir quién gana esta elección. Siempre los jóvenes han podido definir en México de hace algunas décadas quién gana la elección, con su participación, pero también, si no participan, están definiendo algo. Esa no participación favorece algo. Entonces también por eso es importante este llamado. Creo que un tema importante es decir que es falso, o por lo menos yo no lo creo, que los jóvenes en términos generales no les interese la política. Más bien no les interesa la forma en que muchos hacen política. Pero este interés por el beneficio o el bien común, e incluso no solo entre personas, sino respecto al entorno natural, a las y los animales, etcétera, eso y movilizarse en torno a ello, claro que es hacer política, y yo lo veo muy presente en las y los jóvenes. Se dice mucho en varios ámbitos, tanto académicos como populares, que la juventud no participa. Yo no creo eso. Yo creo que la juventud participa y mucho. El problema, siento yo, no encuentran esos espacios de participación, no tienen esos lugares donde puedan, porque a veces solamente la autocracia les dice: tú no hables, tú estás chavo, tú no opines. Entonces, la idea es, a través de un gran trabajo institucional como lo marca la Encívica, precisamente, y también con nuestra estrategia local, es precisamente generar esos espacios para que este tipo de población participe. Me parece que es un gran reto, pero los jóvenes a veces creo que los subestimamos. Los jóvenes son maravillosos, son un segmento poblacional que están informados, que a veces parecería que no lo están, y están informados y están realmente integrados a la dinámica democrática de este país desde distintas maneras. Hablamos luego mucho y los escuchamos muy poquito, y lo que estamos haciendo es aprender a escucharlos también. Es falso que los jóvenes sean apáticos a lo que tiene que ver con su futuro. Yo no tengo duda, hoy tenemos una población joven que es crítica, que no se deja engañar, pero que al mismo tiempo aprende del histórico que hemos venido teniendo como país, para entonces apostar hacia un futuro. De repente generalizamos y siempre decimos que a los jóvenes no les gusta participar. Sin embargo, sí han participado. Nosotros, quienes salieron sorteados, ¿no? Jóvenes que acaban de recibir su credencial de lector, los capacitadores fueron a buscarlos y a sensibilizarlos para que participaran, y sí obtuvimos muy buena respuesta. Tuvimos incluso casillas que estuvieron integradas mayormente por jóvenes. Porque muchas veces a los jóvenes nos interesa participar, pero nadie nos dice cómo y a dónde y por qué y el porqué de las cosas. Pues el histórico nos muestra que las personas entre 18 y 29 años son quienes menos participan, quienes menos ejercen el voto. Entonces, concretamente, para atender a esta población, hoy tenemos un programa de promoción de la participación ciudadana enfocado fundamentalmente a este sector de la población. Esa reforma, lo que dejó, de lo poquito que dejó exclusivo a los soples, es la educación cívica. La Encívica es una maravilla, definitivamente es un proyecto maravilloso que yo tengo el gusto, el honor de conocer, incluso antes de ser consejera. La reforma 2014 quiso un sistema nacional de educación.
Y creo que en consecuencia, en el ámbito de la cultura cívica, el desafío ha sido ir construyendo un sistema nacional de cultura cívica. Creo que sí debiera tener el Estado mexicano una institución nacional encargada de atender la creación de la cultura cívica en México de forma transversal, es decir, un INE, pero para la cultura cívica, porque el diseño del INE no da para que lo pudiéramos atender como se merece el tema. En materia de educación cívica, el presupuesto que tenemos es cero. No alcanzamos ya presupuesto para ejercer, pero todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo solamente con la experiencia, con el profesionalismo del personal que tenemos, con alianzas que hemos llevado a cabo con otras instituciones, incluido el propio Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En este camino también tenemos que evaluar las trabas de la gerontocracia. La gerontocracia está acostumbrada a no darle oportunidad a la gente joven. No podemos hablar de democracia viendo aisladas las desigualdades. No te quedes nada más con tus universidades, maestro. Tienes que buscar. Sé que es muy difícil, pero el joven clase media universitario no es el que menos vota. Sí, vota menos que el adulto, pero hay un joven, ese joven al que no hemos sabido llegar las instituciones, el INE y nadie, ¿no? Y es donde llega más la sociedad civil, Gloria. Y en el caso de las y los jóvenes, no nos circunscribimos a los que están en universidades o escolarizados, sino que la apertura de las convocatorias da ese espacio para que ellas y ellos se puedan agregar a nuestras actividades y abrir la inquietud para todos los segmentos de la población. Lo más que hicimos fueron estas invitaciones a participar, a subirte a las plataformas, a que participaras de alguna forma como observador electoral, que tuvieras estos mecanismos de participación si no eras funcionario de casilla, que es el mecanismo pues, más adecuado para que tú te veas inmerso, ¿no? Entonces creo que fue la más representativa. Si bien no tenemos facultades de capacitación, pues gastamos mucho de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra creatividad en tratar de capacitar personas jóvenes, de llegar a ellas y sobre todo, y lo más importante, de sensibilizarlos respecto de los temas electorales, judiciales, democráticos. 25 diputados federales jóvenes que vamos a estar con el favor de Dios en la Cámara a partir de septiembre, impulsando iniciativas que ayuden y protejan a los jóvenes mexicanos. Y yo voy a tratar de que toda esta bancada joven del PRI junte también a más diputados jóvenes de otros partidos y entre todos propongamos en la Cámara que sea ya un tema constitucional, que se proteja la participación política de los jóvenes al interior de los partidos y en las candidaturas de elección popular. Pues miren, a los jóvenes que no tuvieron la intención o la oportunidad de votar en este 6 de junio, quiero decirles que no vuelvan a dejar pasar esta oportunidad, porque los jóvenes somos los primeritos que estamos sintiendo las consecuencias de un mal gobierno, de malas decisiones políticas, y lo estamos viendo en nuestra educación, en nuestros trabajos, en nuestras casas, y obviamente también en programas sociales que no incentivan el crecimiento personal, sino que pareciera que son programas sociales que solamente quieren tenernos ahí. La opinión de los jóvenes y nuestra expresión que hagamos en las urnas va a marcar el rumbo de nuestro país. Tienen que convencerse a votar porque el país está en un proceso de transgresión de sus instituciones. El país está en un proceso de una democracia tan joven y tan endeble, con filtros, lo vimos en esta elección, pocos probados, que los únicos que pueden transformar al país y hacerlo un país de instituciones y una democracia más fuerte es la gente joven. Si no salimos a votar, verdaderamente México no tendrá futuro, pero con ustedes sí lo tienen. Los jóvenes tenemos que participar en política para cambiar el rumbo de nuestro país, porque a partir de la política se deciden muchas cosas que a nosotros nos interesan.
En la organización Fuerza Ciudadana AC, celebramos que por primera vez la estrategia de promoción de la participación estuvo dirigida principalmente a juventudes de entre 18 y 30 años de edad. Dada la pandemia, tuvieron que migrar parte del trabajo que se venía realizando en campo al mundo digital. Observamos y celebramos también que la educación cívica y la promoción del voto joven tuvo que generar la entrada al mundo digital, principalmente en redes sociodigitales como TikTok e Instagram. Las adecuaciones fueron pertinentes, sin embargo, nos preocupó el hecho de que no se tomara en cuenta la brecha digital entre juventudes conectadas y no conectadas del país. En la organización Fuerza Ciudadana volvimos a monitorear las redes sociodigitales de los partidos políticos. Seguimos observando una desconexión entre lo que proponen y comunican con la realidad y las demandas de las juventudes mexicanas. Los invitamos a seguir reflexionando sobre la forma en que se comunican con el electorado joven, pues el hecho de que tengan presencia en las redes sociodigitales no significa que lo que reproducen sea atractivo para las juventudes a la hora de emitir su voto. Es clave trabajar con personas jóvenes desde una mirada interseccional, escuchando sus propuestas y tomando en cuenta sus reflexiones. La interseccionalidad de la mirada nos invita a observar generando recomendaciones inspiradas en la inclusión y el respeto. Nunca más una democracia sin juventudes, ni un proceso electoral en donde no se les tome en cuenta en todos sus ámbitos y etapas. Concluimos un proceso más de observación electoral. Esta vez, quizá el más difícil, pues aparte de las vicisitudes que se tienen haciendo observación electoral, lo tuvimos que hacer en medio de una pandemia. Pero bien dicen que la democracia no estaba en cuarentena y nosotros tampoco. Por lo tanto, quiero agradecer profundamente a las 19 hombres y mujeres jóvenes, y no tanto, que formaron parte de este observatorio donando su tiempo, su esfuerzo y su trabajo, pero sobre todo arriesgando su salud el día de la jornada electoral haciendo un trabajo impecable de campo. También queremos agradecerle profundamente a las y los entrevistados, muchas de ellas funcionarios electorales, que nos dieron su tiempo y nos compartieron sus impresiones y su conocimiento. Finalmente, quisiera agradecer enormemente al equipo de Organización Fuerza Ciudadana y sin más, nos vemos en el 2024.